Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una ranita o braguita con volantes como la que veis en el vídeo. Os dejo el link de la tela en la descripción del mismo y coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a volver a doblar de tal forma que nos va a quedar la tela en 4 capas. Y de esta manera, siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma, vamos a colocar el patrón del volante. El volante lo vamos a cortar en todo el ancho o toda la medida del ancho que nos dé la tela, que nos permita la tela. Colocamos, como veis, alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada, a las 4 capas de tela, y vamos a recortar de la siguiente manera. Recortaremos en el bajo justo a ras del papel de patrón, y por el otro lado a 1 centímetro aproximadamente del papel de patrón. Y ahora, de la misma manera que hemos cortado uno de los volantes, vamos a cortar los 3 exactamente iguales. Vamos colocando el patrón y la pieza ya cortada sobre la tela doblada en 4 y vamos cortando los 3 volantes exactamente iguales. Desdoblamos la tela de tal forma que nos quede ya la tela doblada por la mitad en 2 capas únicamente. Y vamos a cortar la cintura. Colocamos el patrón, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. De nuevo desdoblamos la tela y ahora sí doblamos solo el ancho del patrón de esa ranita, de esa braguita que va a soportar todo lo que es los volantes. Colocamos el centro del patrón haciendo coincidir el mismo con la doblez de la tela y vamos a alfilerear este papel de patrón a la tela doblada. Recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto las piernas. Estas las vamos a recortar justo a ras del papel de patrón. Todos aquellos patrones que estamos cortando a ras del papel de patrón es porque al terminar lo que vamos a hacer es remallar toda esta zona con una puntada decorativa para que salga más bonito. Pero si no tenéis remalladora en casa y vais a hacer un pequeño dobladillo, lo que tendréis que dejar o aseguraros de dejar es 1 centímetro al menos en todas estas zonas, tanto en los volantes como en las piernas de nuestra ranita. Hacemos un piquete que nos va a marcar el centro tanto por un lado como por el otro, y vamos a marcar con pequeños cortes laterales donde nos viene indicado en el patrón para luego montar esos volantes. Antes de ponernos mano a la obra, vamos a remallar todos los volantes. Si no tenéis remalladora, no os preocupéis, que os voy a dar varias soluciones. Como ya os digo, la primera opción es remallar estos volantes con una puntada decorativa de remalladora o de overlock. En este caso yo he utilizado la que tengo, es una máquina overlock o remalladora Singer,
que si queréis os dejo el link de donde la compré, que la compré en Amazon, en la descripción de este vídeo. Las tensiones que he utilizado para esta puntada son de 4, 9 y 9. Solo he utilizado 3 hilos, como veis, y lo que he ido haciendo es una puntada decorativa muy chiquitita por todo lo que es el borde del volante, bueno, el borde exterior del volante, lo que se va a ver por fuera. Si no tenéis remalladora, otra opción es utilizar la puntada número 0, es decir, la puntada en zigzag que utilizamos para hacer los ojales de vuestra máquina de coser normal e ir haciendo esta pequeña puntada decorativa en zigzag por todo el borde de la tela. Otra opción sería colocar algún tipo de encajito o terminación para los volantes, y como última opción podéis hacer un pequeño dobladillo por todo el bajo del volante. Estas son las opciones que os doy para que sustituyáis, digamos, esta remalladora si no la tenéis en casa. Y una vez remallados los 3 volantes, también vamos a remallar o rematar o alguna de las opciones que os he dado anteriormente, lo que es las piernas de la ranita, de la braguita que va por debajo sosteniendo, digamos, esos volantes. Lo vamos a hacer en ambas piernas, que es la parte curvada que veis en el patrón de la parte central de la ranita. Y para que nuestros volantes queden perfectamente colocados, os voy a dar el siguiente truco. Lo primero que vamos a hacer es doblar, como veis, tanto el delantero como la espalda de la ranita por las marcas que habíamos hecho previamente cuando cortamos el patrón. Las marcas os las he dejado en el propio patrón. Vamos a ir planchando, como veis en el vídeo. Estas líneas que se van a quedar marcadas con la plancha son las que nos van a servir como guía para luego montar los volantes y que nos queden igual por todos lados. De esta manera vamos a tener una solución fácil y que nos va a ser de mucha ayuda. Si queréis también podéis con un rotulador al agua marcar esta línea para luego colocar los volantes perfectamente y alineados todos a la misma altura. Una vez planchada vamos a doblar la ranita por la mitad, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados, y vamos a coser los costados o laterales con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y con una puntada en zigzag o remalladora vamos a remallar el borde de la tela de estas costuras. Los volantes los vamos a unir por los extremos. Encaramos la tela, es decir, los derechos de la tela estarían enfrentados, y vamos a coser por los extremos los 3 volantes a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallamos las costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Los volantes los vamos a doblar por la mitad y vamos a realizar un piquete que nos va a servir como guía en todos los volantes para marcarnos, digamos, el centro del volante. Y vamos a fruncir todos los volantes por la parte superior. Para fruncir estos volantes vamos a utilizar la siguiente técnica, y es que vamos a colocar la máquina de coser con la tensión más alta, en mi caso es el número 9, y la puntada más larga, que en mi caso por ejemplo es el número 4. Y vamos a ir frunciendo, como veis, todo el volante por la parte superior. Si no os frunce bien la máquina, podéis aplicar un poco de tensión en el hilo superior, sujetándolo con los dedos de la mano y aplicando un poco de resistencia. En mi Instagram tenéis varios vídeos de cómo se explica esto específicamente, o sea, he explicado esto específicamente para fruncir con este tipo de técnica. En las historias destacadas de mi Instagram hay una carpeta
la que subo trucos de costura, se llama Trucos, y ahí podéis encontrar esta técnica, esto que os digo, porque lo expliqué así como directamente con el móvil es mucho más rápido. La dimensión de este volante tiene que ser igual a la del contorno de la braguita o la ranita, y de esta manera vamos a hacer los 3 volantes. Y ahora para coserlos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la ranita con el derecho de la tela hacia el exterior y vamos a colocar el volante con el derecho de la tela también hacia el exterior. Comenzaremos por el volante que está más abajo, más cercano a las piernas, y vamos a colocar la costura del volante, de unión del volante, haciendo coincidir con esa costura del costado o lateral. En el otro lado nos tiene que quedar, digamos, ese piquete central que hicimos para que tengáis una medida aproximada del rizo que tiene que llevar el volante por cada una de las partes para el delantero y para la espalda. Colocamos sirviéndonos o utilizando como guía esa raya de la plancha que hemos hecho, vamos a ir cosiendo nuestro volante, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela hacia arriba de ambos, del volante y de la ranita. Vamos a ir cosiendo nuestro volante por todo el contorno de esta ranita. Importante, colocamos el volante en la parte superior en la máquina de coser por 2 razones. Una es que el pespunte de costura lo vamos a ir haciendo que coincida perfectamente con esa línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido del volante. Entonces vamos a ir cosiendo por esa misma línea. Y la segunda es que con las manos vamos a ir repartiendo el rizo para que nos quede igual por todos lados y manejando para que no queden pellizcos en un lado más que en otro. Una vez terminada la costura, lo que vamos a hacer es remallar con una punta de zigzag el borde de la tela del volante, como estáis viendo. Así se va a quedar mucho más fijado a la tela y se va a quedar perfecto en el resultado final. El volante que está en la parte superior, el tercer volante que vamos a coser, lo vamos a hacer coincidir perfectamente con el borde superior de la tela. Y cosemos de la misma manera con un pespunte lineal sencillo sobre ese pespunte o esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido de nuestro volante. Este tercer y último volante no hace falta que lo remallemos, que rematemos el borde con la punta del zigzag porque va a ir terminado con la cinturilla. Y así nos tiene que quedar. Vamos a ponerle ahora la cinturilla. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a medir que nos coincide perfectamente en la medida, y luego una vez la tenemos la cintura más o menos medida, lo que vamos a hacer es colocarla por el interior o revés de la tela, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, con el derecho de la tela encarado a ese revés o de la tela de nuestra ranita, ese interior de la tela de nuestra ranita. Y ahora vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, o haciéndolo coincidir perfectamente con esa línea de costura que tenemos en la parte superior. Un truco para que la cintura nos quede perfecta es unir los extremos de la cintura justo al final, es decir, que cuando nos queden como unos 2 centímetros aproximadamente para terminar esa cintura, para que comience la cintura cuando habíamos comenzado a coserla, lo que hacemos es lo siguiente: paramos, unimos los extremos de la cintura con los derechos de la tela enfrentados, como veis en el vídeo, y luego cosemos ese hueco, ese pequeño hueco que nos ha quedado sin coser para esta unión. El elástico de la cintura lo vamos a cortar a la medida del contorno de la cintura de la pequeña. Si no tenemos una medida de referencia, podéis entrar en el blog, que os dejo un cuadro con las medidas aproximadas de ese elástico, tanto el de la cintura como el de las piernas.
Coseremos los extremos de la cintura como habéis visto, solapando 1 centímetro aproximadamente con un pespunte, rematando bien hacia el inicio y final, y colocamos la ranita con el derecho de la tela hacia arriba. Vamos a doblar la cintura como veis en el vídeo hacia el derecho de la tela, volcando la tela y doblándola una y otra vez de tal forma que quede el elástico bien cubierto y la costura que nos ha servido para unir la cintura y para el volante quede tapada con la doblez de la tela de la cinturilla que estamos cosiendo. Vamos a ir rodeando, como veis, o envolviendo, digamos, el elástico como veis en el vídeo, y cosiendo con un pespunte lineal sencillo nuestra cintura en el derecho de la tela. Es importante que no pisemos el elástico a la hora de ir cosiendo y que toda esta cintura nos quede al mismo tamaño por todo el contorno. Llegará un momento en el que iremos estirando el elástico y cosiendo esa ranita, nuestra ranita, como veis en el vídeo. Y una cosa que nos puede ser de mucha ayuda para este paso es planchar la cintura como quedaría al final por todo el contorno de la misma, de tal forma que cuando vayamos envolviendo con el elástico ya tengamos la medida de la cintura marcada con la plancha, y así nos va a salir igual por todos lados. Para el elástico de las piernas, primero vamos a cortar 2 elásticos exactamente iguales con la medida del contorno de la pierna de la pequeña. Ya sabéis que si no tenéis esa medida, aproximadamente os dejo una tabla de medidas para este elástico y para el de la cintura en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y una vez tenemos los 2 pequeños elásticos cortados, vamos a ir estirando y cosiendo con un pespunte en zigzag sobre el propio elástico, como veis en el vídeo. Vamos a ir cosiéndolo como a 2 centímetros aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno de la pierna de la ranita. Es importante que más o menos calculéis previamente la tensión que va a llevar el elástico. De esta manera vamos a aplicar la misma tensión para todo el recorrido o contorno de la pierna, si no nos va a quedar más rizado por un lado que por otro. Una vez terminamos, rematamos bien y la otra pierna la vamos a hacer exactamente igual. Y ya tendríamos nuestra ranita totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Ya sabéis que la tela también os la dejo en un link que tenéis en el desplegable en la información de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.